De nuevo, una vez más, aquí en el Hotel Palace, con nuestro amigo Jesús Benítez. En esta ocasión vamos a hablar del ateísmo y el teísmo. Posteriormente nos iremos a patear la calle con don Amadeo Álvarez y os vamos a presentar una excelente empresa como es Telellave, dirigida magistralmente por mi amiga Laura Lucas. En un momento, aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues lo hemos comentado en la entradilla del programa, ateísmo y teísmo. Sobre ese tema vamos a hablar con nuestro amigo, con mi amigo Jesús Benítez, excelente escritor y parte del programa, porque es como de la familia, ¿verdad, Jesús? Siempre es un placer de contar contigo. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Bueno, vamos a tocar un tema, como hemos dicho, ateísmo y teísmo, pero antes lo suyo, lo lógico es definir, ¿no? ¿Qué es el ateísmo y qué es el teísmo? Entonces, comenzamos con el ateísmo. Bien. Bueno, el teísmo, hay diferentes opiniones a la hora de definir lo que es una persona atea. Una persona atea se debe de entender como una persona que no cree en Dios, que no es creyente, que no cree en un Dios digamos, genérico, conceptual, ni tampoco en un Dios que esté fundamentado en argumentos religiosos. Es simplemente ateo.
ateo, la misma palabra lo dice. Sin teos. Sin Dios. Dios. Cuando hablamos de teísmo, pues también existen diferentes definiciones, pero la más sencilla es entender que es la persona que cree en Dios y que cree en un Dios revelado. Es decir, que tiene una concepción de Dios basado en un dogma, en una creencia, en un fundamento de revelación. Pero yo me atrevería a añadir otra concepción, otro concepto, que es el deísmo. El deísmo, también a la hora de definirlo, pues existen distintas opiniones, pero lo cierto es que el deísmo no es exactamente una concepción de la realidad, espiritualidad, que esté entre medias del teísmo y del ateísmo. El deísmo no es un teísmo light. Es como normalmente se le llama, es como un teísmo light. Pero en realidad el deísmo es una persona que es deísta, es una persona que cree en Dios, pero no en un Dios revelado, no en un Dios fundamentado en un dogma, sino que cree en Dios bajo un punto de vista, pongamos entre comillas, natural, ¿no? Yo me atrevería a decir que en los países occidentales, como puede ser España, Europa, Estados Unidos, en estos países la mayoría de la gente que se autocalifica como atea, en realidad es deísta, porque identifican el término ateo como alguien que no cree en una religión, no cree en un Dios basado en un dogma, en un Dios basado en una revelación. No se entiende religioso. Pero, sin embargo, en su fuero interno, sobre todo aquellas personas que internamente entienden que no son creyentes y que esa no creencia proviene en gran medida de el teórico uso de la razón, y que creen que los avances científicos acreditan cada vez más que esas antiguas creencias han perdido, digamos, actualidad y han perdido sentido, realmente no son ateos. Habrá ateos, evidentemente, pero en un porcentaje muy alto, esas personas en realidad, cuando te pones a debatir, a comentar este tipo de temas, cosa por otra parte relativamente infrecuente, todo hay que decirlo, porque la gente cada vez habla menos de estos temas y de temas de carácter espiritual, descubres, no con sorpresa, pero sí te llama la atención de alguna manera, descubres que esas personas en realidad son deístas, porque no se atreven a manifestar plenamente que no hay un Dios poderoso, un ser intangible que no sabe muy bien qué es, pero tienen claro que no son creyentes sobre la base de una religión y un dogma. ¿Y no crees tú que esas personas, hablando de los ateos, les gustaría en realidad creer en Dios? ¿A muchos de ellos? Hombre, es muy probable que sí, pero yo parto de criterios empíricos y, por tanto, lo que ellos desearan y no pueden, pues es algo relativista, ¿no? Si son personas que basan su fundamento en que no pueden creer porque no está demostrado, bajo su punto de vista, la existencia de Dios, necesitan prueba de esa existencia y no han avanzado lo suficiente para entender que exista, y además no han avanzado tampoco lo suficiente para entender que sea un Dios revelado, en consecuencia de un dogma y de una revelación, que ellos deseen creer otra cosa. Ahí yo creo que juegan otros elementos que tienen un peso muy específico, que es la cultura en la que has vivido, el medio en el que has estado, en fin, todo eso influye, porque si tú, como yo mismo,
hemos tenido una educación judeocristiana y particularmente cristiana católica a todos los efectos, pues lógicamente se produce una situación de desapego que bajo el punto de vista psicológico también tiene influencia, ¿no? ¿Cuál es entonces la fuente de las creencias de un ateo? La evidencia, la razón. La evidencia y no la fe. El ateo principalmente no es creyente. Yo estoy basando mis argumentos no sobre la base de lo que yo creo. Sí, no, te entiendo. Sino que lo estoy basando en estudios sobre estas materias. Lo que yo creo no tiene que coincidir exactamente. Pero el ateo basa su argumento en la razón, y que la razón impide por sí misma que pueda existir un Dios, y que ese Dios sea un Dios revelado o que parta de un dogma o que genere un dogma, pues todavía le cuesta más, por un criterio de raciocinio. Sin embargo, es curioso porque podríamos citar autores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos citar a Antony Flew. Antony Flew ha sido Era líder, ateo y luego se volvió. Ha sido el líder del movimiento ateo, me atrevería a decir, mundial. Y su argumentario es un argumentario muy cientifista, con un fundamento de peso. Sin embargo, en su último periodo acabó escribiendo un libro desdiciéndose y entendiendo que estaba equivocado. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Bueno, sería muy difícil de explicar en el tiempo que tenemos, pero resumiendo su argumentario, su fundamento va dirigido a la teoría, digamos, de la probabilidad, por una parte, y estoy hablando de la persona que pasa de ser atea a ser deísta, no exactamente religiosa. Es decir, estamos hablando de una persona que no cree en Dios a creer, pero no en un Dios dogmático. Esta persona fundamenta su cambio de criterio. No en un Dios, y perdón que te corte, no en un Dios dogmático, pero sí en un Dios creador. Bueno, sí, porque él está utilizando lo que se viene a denominar la teoría del diseño. Es decir, hay, por ejemplo, en general, existe un enorme... Es decir, estamos viviendo, por ejemplo, en España, en un país que es católico, apostólico y romano de mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, la ignorancia sobre estos temas es inmensa. Totalmente de acuerdo. Es inmensa. Sí. Y luego aquellos que tienen mayor conocimiento son precisamente los teístas, pero porque son personas de fe y en general se han introducido en estas materias por esas razones, porque son personas de fe. Y las personas que no son personas de fe, pues no han mostrado ese interés y más bien se produce rechazo. Pero volviendo, si me permites, al argumentario de Antony Flew, esta persona basa su cambio de criterio en la teoría de la probabilidad, por una parte, que ahora intento explicar brevemente, en la teoría del diseño, y luego él mismo dice en su última obra que cuando avanzó científicamente en los avances del ADN y la genética, que acabó entendiendo que era imposible que no existiera un ser superior y que por tanto su creencia se modificaba. La teoría de la probabilidad, él da un ejemplo interesante, que es la teoría del mono, que no es suya. La teoría del mono consiste, esa teoría la utiliza otro, en este caso teísta, ¿no? La teoría del mono consiste en que si tú le das a un mono un piano, pues el mono dará golpes en el piano, pero jamás hará una sinfonía. La probabilidad de que pueda crear una sinfonía, aunque sea sin conciencia de que lo hace, es materialmente imposible. Entonces, llevando ese ejemplo al ámbito científico,
pues acaba concluyendo de que es materialmente imposible de que, digamos, el vasto universo, la creación del universo y el, digamos, el proceso evolutivo en sí, pues que no haya sido consecuencia de un proceso, de un diseño previo. Y él acaba llegando a esa conclusión. Y luego hay un punto que se debate mucho, que es el paso, es decir, se parte del Big Bang, se habla del universo, él llega a hablar del multiuniverso, es decir, de que nosotros hablamos de un universo, pero él habla del multiuniverso. Hay un paso trascendente, consistente en el momento en que se produce el Big Bang, y ese hecho lo consideramos como un hecho de inicio, que es el que nos ha llevado hasta aquí, como la causa primera, ¿no? Perdona que te corte, tenemos que pasar un momento a publicidad, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, lógicamente de este tema que me está encantando, por cierto, que no se nos olvide por dónde vamos, con el tema de los multiuniversos de Anthony Flew. Y nada, seguimos hablando, corte publicitario y seguimos. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969, 980 694 969. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Seguimos disfrutando mucho con Jesús Benítez y este tema que hemos escogido, ateísmo versus teísmo versus entre comillas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando del tema de los multiuniversos, que planteaba Anthony Flew, que yo pronuncio fatal. Bueno, pues lo que estaba comentando es que él utiliza diferentes argumentos. También, además de la teoría del mono que estaba explicando... ¿Tú lo ves lógico eso? ¿De la teoría del mono o no lo ves lógico?
Hombre, eso lo que intenta acreditar es que la probabilidad de que no exista Dios es materialmente imposible. Es lo que él intenta demostrar con esa teoría, ¿no? Ya, pero la pregunta que yo te hago a ti, digo, tú con esa teoría que nos estás explicando, la teoría del mono, ¿tú cómo la ves? Personalmente. Bueno, ¿O quieres que lo dejemos? Tu opinión. Bueno, yo apunto que si tengo una visión sobre esta materia, yo no soy ateo exactamente, ni tampoco soy teísta. Yo no te pregunto si eres ateo o teísta, simplemente te pregunto lo del mono, ¿cómo lo ves tú? No, yo veo que la probabilidad es mínima utilizando esa teoría, pero hay otras teorías que te pueden llevar a la conclusión contraria, como las que utiliza, pues por citar a otro autor que además ha sido muy crítico con Anthony Flew, Richard Dawkins. Richard Dawkins dice muchas cosas absolutamente contrarias, ¿no? ¿Contrarias y geniales o no? Bueno, cosas muy interesantes, porque yo creo que hay que tener una mentalidad abierta con todos estos temas, sobre todo porque estos temas, cuando se ven bajo una visión muy globalizada o muy amplia, pues adquieren una dimensión diferente. Pero, por ejemplo, hay un tema que es muy interesante. No vamos a entrar en temas filosóficos, puramente filosóficos, como puede ser que un ser perfecto no puede crear imperfección, que no cabe la posibilidad de la creación como tal porque es absolutamente imposible. Es decir, hay una serie de argumentos filosóficos. Pero yo, creo que en la sociedad actual hay circunstancias que están influyendo mucho, que son los avances científicos. Dijo Newton, cuando empezó el impulso científico. Que era creyente, por cierto. Que era creyente. Y muy creyente. Y un ávido lector de la Biblia. Y me atrevería a decir a alguien más reciente. Einstein dijo que cuando se abría la puerta a la ciencia entraba Dios. Decía eso, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, hay otros científicos que opinan otra cosa distinta. Pero ¿Es que corrobora o no corrobora la ciencia? Cuando uno estudia la Biblia, la gente habla de leer la Biblia, pero cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de que la ciencia lo que hace es corroborar lo que ya está escrito hace mucho tiempo en la Biblia. Ejemplo, la Tierra es redonda. Eso está en la Biblia hace 2700 años. Lo que ocurre es que yo creo que el ser humano siempre pretende ir mucho más allá de lo que le corresponde. Y el ser humano no está capacitado al día de hoy para decidir el sí o el no, porque no lo está. Totalmente de acuerdo contigo. Y claro, sustituir esa incompetencia o esa imposibilidad, sustituirla con la fe, es un tema muy espiritual y que por lo tanto comprendo que haya mucha gente que no lo acepte, porque no es un tema científico, no está acreditado, no hay prueba, tienes que convencerte por otros medios. Pero yo quería comentar un tema muy interesante, que es el tema de los algoritmos. Los algoritmos son procedimientos básicamente matemáticos, aunque no solo matemáticos, que han condicionado nuestra vida. Estamos rodeados de algoritmos. Todos los aparatos que tenemos en casa que tienen actividades propias están funcionando con algoritmos. Los ordenadores funcionan con algoritmos, las cámaras funcionan con algoritmos, todo funciona con algoritmos. Pero la ciencia ha avanzado y entonces en la actualidad ya se está hablando de los algoritmos biológicos, de la ciencia bioalgorítmica. Y hay científicos que entienden que existe el denominado algoritmo inteligente, de tal manera que el ser humano, el ser más complejo, el ser vivo más complejo, pues podría estar funcionando y existiendo con un algoritmo inteligente. Por lo tanto, con una predeterminación, con unos procesos determinados que llevan a unos resultados determinados. Si eso es así, si el ser humano funciona con algoritmos, que insisto, hay algunos científicos que dicen que sí existe el algoritmo inteligente y otros que no se ha llegado a ese extremo. Si eso es así, la libertad como tal
y por lo tanto la libertad de pensamiento, la libertad de acción no existen, porque el ser humano sería un algoritmo, un conjunto de algoritmos biológicos con una predeterminación en su forma de existir, de pensar, de vivir, que condicionarían absolutamente sus creencias, sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Anthony Flew dice que curiosamente eso puede ser así, o se deduce que dice que eso puede ser así, pero que cuando se ponen sobre la mesa cuestiones morales o cuestiones éticas, ante circunstancias iguales, los seres humanos no actúan de forma exactamente igual, sino que ante unas mismas circunstancias que deberían de determinar un algoritmo o una serie de algoritmos inteligentes que lleven a una misma conclusión, eso no ocurre. Y eso lo atribuye a que hay algo más, y que por lo tanto el ser humano tiene una espiritualidad perdón, que trasciende de lo que es propiamente una actividad algorítmica. Claro, es que, por ejemplo, si hablamos, Jesús, de la conciencia, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la conciencia, ¿cómo puedes coger y conjugar un ente inmaterial, como la conciencia, con materia? ¿Quién ha implantado esa conciencia que tiene el ser humano? Que además, por cierto, es súper necesaria, porque creo que fue Fedor Dostoyevsky el que escribió que si Dios no existe, todo vale. Bueno, pero esos son muy respetables, son creencias, pero, por ejemplo, durante mucho tiempo la teoría de la evolución ha sido muy desechada por los teístas, porque entendían que entraba en contradicción con las creencias religiosas. Evidentemente, cuando hablamos de creencias religiosas hay puntos de vista absolutamente diferentes en muchas, si comparamos unas religiones y otras, en determinados momentos, pero la realidad es que al día de hoy, por ejemplo, el Vaticano ya declaró ya hace tiempo que la teoría de la evolución, si estamos hablando de la Iglesia Católica... Yo no hablo de la Iglesia Católica. Sí, ya, me imagino. Pero estoy dando ese ejemplo porque, por lo que he dicho antes, que vivimos en un país muy condicionado por esa cultura religiosa católica vaticana, ¿no? Pero permíteme que te haga un inciso ahí, Jesús, porque circunscribir el tema a la Iglesia Católica, yo, con tu máximo respeto, no opino lo mismo, ¿no? Porque los que menos han enseñado de la Biblia es la Iglesia Católica. Yo no estoy... Yo lo digo muy claro. Los que menos yo no estoy han por enseñado, encima ni por debajo de... Yo lo digo muy clarito. Para mí, los que menos han enseñado son ellos, precisamente. Y una cosa es hablar de la Iglesia Católica y otra cosa es hablar de la Biblia. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero si, por ejemplo, hablamos de la teoría de la evolución... Sí. La Biblia no menciona la evolución para nada, ni la apoya. Pero eso sí. La realidad es que cada vez hay más creyentes, también entre comillas, de la teoría del diseño que estamos hablando. De que la teoría de evolución no entra en contradicción con un cristiano, o con un cristiano vaticano, por llamarlo de alguna manera, o católico. Porque si hay fe, se entiende que se ha diseñado un determinado proceso de evolución y que ese proceso de evolución ha partido de la pura materia a la vida en un momento determinado, derivado de ese diseño y del nacimiento de la vida se ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Es una teoría. La Biblia es mucho más sencilla en ese aspecto. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Punto. Así de fácil. Ya, si es que lo que pasa es que luego lo enredan. Eso no se puede entender. Eso lo creen algunos. Claro, sí, algunos como yo, por ejemplo, ¿no? Que sí creemos en que hay un Dios que es todopoderoso y que, por supuesto, yo lo veo muy razonable, pero esto sí entra lo de siempre, ¿no? Que entramos tú y yo. Nos quedan simplemente, Jesús, un par de minutos. Mira, hablabas hace un momento de este señor, de este ateísta, Richard Dawkins. Es todo un abanderado del ateísmo en el mundo, ¿no? Y me gustaría citarte algunas cosas que él dice. Por un lado dice que cuando era un niño
creía en Dios, pero cuando me convertí en un hombre dejé las cosas infantiles. Y luego dice, la Biblia es un ejemplo terrible de enseñanzas morales, el Dios del Antiguo Testamento es un personaje profundamente malvado y retorcido. Este señor ha leído la Biblia, creo yo, pero no la ha estudiado. Cuando era un niño creía en Dios, pero cuando me convertí en un hombre dejé las cosas infantiles. Eso ya lo dijo el apóstol Pablo. Bueno, yo entiendo que ahí lo que está diciendo, y yo no defiendo a Dawkins, yo he entendido cuando él dice, o sea, para dice él, eso, que es infantil de alguna manera creer en Dios. Claro. Es lo que quiere decir. Y sin embargo para el apóstol Pablo es todo lo contrario. Él decía que, yo creo que esa frase viene de él, porque claro, el apóstol Pablo vivió antes, que efectivamente, que para él el no creer era de infantiles. Entonces, ¿a quién hacemos caso? Hacemos caso a este hombre, a Richard Dawkins, que dice, esto es uno de sus argumentos, si mira a la gente educada, si mira a miembros de la Academia Nacional de Ciencias, la élite de los científicos, el 90% son ateos. Es decir, porque la élite científica, según él, que habría que hablar sobre eso, en el mundo el 90% son ateos, ¿eso significa que Dios no existe? Yo creo que en el libre pensamiento está la tolerancia, la caridad, claro, la comprensión, en eso, en el libre pensamiento. Por lo tanto, igual que es bueno compartir opiniones diferentes, no es bueno compartir opiniones encontradas o enfrentadas. Yo, cuando cito a Richard Dawkins, lo cito porque efectivamente es un abanderado como antes lo era Anthony Flew. Es decir, cuando ha fallecido ya Anthony Flew. Pero el tiempo ha pasado y de alguna manera Dawkins es el abanderado de los defensores del ateísmo. Pues yo, un abanderado así que dice, preferiría ser el primo de un chimpancé que nacer de una ilusión. Vaya argumentos, o sea, yo con lo máximo respeto de todo el mundo, ¿no? Pero vaya argumentos. Es que para él la creencia es una ilusión. Este hombre no sabe que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Y por eso dice que, claro, el 90% de la élite de la ciencia... Mira, yo no me atrevería a hablar del 90%. Si hay un porcentaje elevado... Son palabras de él, ¿eh? Que no opina... Yo tampoco... Sí, pero no significa que se convierta en dogma lo que dice Dawkins. Está claro. Eso está claro. Pero que dice cosas, igual que dice cosas con las cuales no se puede estar de acuerdo, dice cosas que te hacen razonar y pensar, ¿no? Pero él y todos aquellos defensores del ateísmo, bajo un punto de vista racional, cientifista, etcétera, ¿no? Igual que otros científicos que dicen, pues como decía Einstein, cuando abres la puerta, entra Dios. Es que son puntos de vista absolutamente distintos. Einstein dijo en cierta ocasión también, solo quiero saber si Dios existe. Nada menos. Y nos tenemos que despedir, pero bueno, lo que hemos comentado en más de una ocasión, simplemente observa una flor y ya está. Y ya es fácil, es fácil. Es fácil. De todas formas, este es un tema que tendremos que volver a tocarlo, porque yo me cohibo mucho contigo, pero disfruto mucho a la vez. Entonces, bueno, lo dejamos ahí porque nos tenemos que despedir, Jesús. Pero bueno, allá cada uno y allá el que prefiera parecerse a un chimpancé, que no tener la ilusión o la humildad de reconocer que a lo mejor detrás de cada diseño tiene que haber un diseñador y que de la nada no se produce nada. Los creacionistas han metido pleitos por la educación de los niños, ¿eh? Muy bien. Que son temas serios. Son temas serios, sí. Muy bien, Jesús, pues nada, un placer una vez más tenerte aquí y como siempre se nos hace corto el tiempo. Muy bien. Nos tenemos que despedir, irnos a un corte publicitario y nada, seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura. Ahora por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues es un lujazo de verdad y un placer estar compartiendo con vosotros estos momentos que estamos compartiendo en el programa. En vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, que seguimos buscándolo, cada vez se encuentran menos porque cada vez hay más locos por la locura. Pero bueno, nosotros somos R que R, buscando a esos locos por la cordura. Y buscando por ahí por las calles, bueno, más que buscando no, o sí, o bueno, os voy a contar algo que es real, ¿no? Un coche. Yo salgo del coche, tan chulito, y pues dejo el coche aparcado, lógicamente, ¿no? Y hago así con el mando, ¡plim!, y cierro las puertas. Pues claro, eso es lo lógico. A la vuelta, saco otra vez muy chulito el mando, y pin, y que el mando nada, que el coche nada, y que madre mía de mi vida. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues hago así, cojo el móvil, a ver, empresas de mando de coches, tal cual, y me aparece Telellave. Bueno, pues llegaron los de Telellave. Y desde ese momento el coche se arregló, me lo arreglaron, me dijeron esto es por aquí, pum, arreglado el tema. Y después de eso hemos conseguido, he conseguido encontrar a gente muy, muy agradable, con la cual siempre que estoy con ellos me encuentro muy requete bien, y una de esas personas, precisamente, es la directora de Telellave, mi amiga Laura Lucas, que está aquí con nosotros acompañándonos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Laura Lucas a tu programa. A partir de ahora no te dejamos que veas otro programa, solo Se Buscan Locos por la Cordura. Es un placer estar aquí. El placer es mío de poder entrevistarte y es verdad lo que estoy contando, fue así, ¿no? Sí, no, es que la verdad no hay otra. Además recuerdo una frase muy curiosa tuya que me encantó, que la tengo que contar porque tuvo mucha gracia. Cuenta, te dejo que la cuente. Porque Laura tiene una gracia tremenda. Bueno, como yo era un neófito en esas lides, yo a mí el coche nunca había dejado alterado por el mando y por la llave ni nada. Digo, oye, bueno, ¿y cómo va esto? Y Laura me dice, pues mira, muy sencillo, todo esto por teléfono. Yo voy allí, te arranco el coche, tú me pagas y hasta luego. Así fue, ¿verdad? Fue así, es una anécdota para recordar toda la vida. Y yo tengo que comentar que la verdad que yo dije, qué gracia, qué arte de mujer, y ahora lo corroboro. Bueno, Laura, bienvenida una vez más. Gracias. A tu programa. Muy bien. Vamos a hablar un poco de tu empresa de Telellave, Telellave, que está en la calle, tenemos que decirlo, claro que sí, calle Ruidera, en el número 5. Sí. ¿Cómo surge la idea esta de Telellave? Cuéntanos un poquito. Pues nada, te voy a contar mi historia. Pues yo era peluquera, como creo que ya mucha gente sabe, y nada, y pues si trabajo con mi madre, pues el choque. Una niña joven trabaja con su madre, me gusta salir por las noches porque era pequeñita, hasta que ya me dijo mi padre, se acabó. Se acabó, dice, porque claro, tú imagínate mi padre aguantando a las 2 en casa.
Era un poquito, para mi padre, un poquito duro. Tu padre, hablas de Lucas. Del señor Lucas, que le conoces. Que es un fenómeno. El señor Lucas. La verdad que sí, que le conozco y que ha sido pues otra de esas cosas buenas que me han ocurrido, conocer a tu padre. Y nada, ya mi padre, como yo siempre he sido motera desde pequeñita, yo he cogido motos, corro en circuitos, o sea, me encantan los coches, pues me dijo mi padre en locales de mis abuelos, como mucha gente también sabe, y ahí me quedé. Haciendo llaves de coche, yo 8 añitos ya, que voy a hacer en mayo a 8 años. A mí me han dicho que conduces muy bien. Sí, tengo... Mi amigo David, que le conocerás. Sí, mi marido. Pues me ha dicho que conduces muy bien. Dices que no es como conduce. Pero porque desde pequeñita yo me crié en el campo. Me crié en el campo con mis abuelos, me crié con mis padres y yo desde muy pequeñita, tú conocerás la mobilete. Sí, sí, claro. La antigua, pues esa es la primera moto que yo cogí con 8 años. Me montaron en una mobilete, luego en una saltamontes de cross y luego dijo mi padre, toma el coche y llévatelo. Está con 14 años. Y ya empecé en los circuitos y nada, y ahora pues mira, ya el tema de circuito lo he dejado ya. Porque ya tengo una edad para estar ahí en circuito que me puedo jugar la vida, las motos. Y ya no puedes pensar solo en ti, tienes que pensar también en mi amigo mi marido, David. ¿sabes? Claro, que ya no... Y la empresa y todo, entonces... Oye, una cosa, yo algo que noté y lo digo de verdad, no porque seamos amigos y clientes y tal, sí. no, lo digo de verdad y quiero que se entere la gente, es la empatía que tú muestras, la empatía que vosotros mostráis, tanto David como sí. tú, porque eso ocurrió también en mi caso. Yo me di cuenta del empeño que vosotros poníais en arreglar mi coche. Claro, porque intentar dar una solución a la persona y pues vamos a ver, si voy 2 veces y no lo arranco, pues ya al final a la tercera lo arrancamos, porque no era problema de la llave, era problema del coche. Sí, sí. Te di solución, bueno, David, mi marido te dio la solución. Y no me cobraste nada. Y no te cobré nada. Eso es muy importante. Yo fui 2 o 3 veces y ya cuando dimos con el problema que queríamos que era, el taller de al lado, que es amigo mío también, pues en un momento fue quitar un fusible y poner otro. Tengo que contar algo que es anecdótico, que me está viniendo ahora mismo a la mente, y es que efectivamente vinieron 3 veces. 3 veces. No me cobraron nada y al final el que les cobra soy yo a ellos, porque les hago la publicidad en el programa, como estáis viendo, y encima yo les cobro a ellos. Esto no, o sea, precio, hombre. Es un lujo estar con gente así como es. Un placer como es Telellave. Y haberte conocido. Bueno, pues decir por otro lado que muchas veces la duda que puede surgir a los espectadores es: oye, esto será muy, muy caro. Estamos ya desvelando un poco sí, ya, cómo es el asunto, ¿no? Sí. Que no vais al ataque en ese sentido. A ver, nosotros, no yo, intentamos lo que es toda la empresa de economizar un poco los precios. O sea, es una cosa que es necesaria para la gente, para trabajar, para moverse, para llevar a los niños al colegio. No te puedes pasar porque es una cosa de día que estás buscando todos los días. No porque yo sea de las mejores te voy a cobrar 200. O porque la casa cobre 220, yo te voy a cobrar 215, no. Si son 150, son 150. Y si son 100, 100. A mí me consta y sé de muy buena tinta, esto es así, que más de una ocasión habéis hecho eso, ¿no? Habéis llegado, habéis arreglado un coche tal y habéis visto a la persona que tal y se te queda, pues hay a veces que ves a la gente, a ver, hay gente que viene de lista por la vida y dices, este es el precio, pero... Pues como te comentaba el otro día comiendo, Ajá. Lo de la señora de la apertura de casa, que también hacemos aperturas de casa, una señora de 80 años con un niño que encima le tiene silla de ruedas de toda la vida, no le voy a cobrar como cobran 100 y pico euros por abrirte una casa. Pues voy y le dije, si no le importa, me da 20 euros para comerme el menú hoy, digo, porque ya no me da tiempo para comer porque fui a abrirle la casa, que se la abrió David. Pues es eso, pues somos gente de barrio. Tal y como estáis viendo a Laura, la estáis viendo así, esto no está en ensalada ni mucho menos, Laura es así y de verdad que puedo dar fe de ello, igual pasa con su marido, con David, son gente, pues eso, muy afable, gente además que se preocupan de verdad en dar soluciones, que es lo que necesitamos, claro, si tú no puedes abrir tu casa, ¿qué necesitas? Pues solución, si no puedes utilizar tu coche y tienes que trabajar al día siguiente, ¿qué necesitas? Una solución, pues ellos van a lo positivo, ellos intentan por todos los medios dar soluciones. En mi caso me la dieron, al final me dijeron, mira José, no te compliques la vida, esto es un simple fusible, lleva el coche a un taller, que es un fusible, llevé el coche al taller y efectivamente era un fusible y como he dicho, no me cobraron nada. Entonces necesitamos muchas empresas como es el caso de Telellave. No, muchas no, con la mía ya os vale, no necesitan más empresas, con la mía es suficiente. Efectivamente. Vale, José. Solo la de Telellave. Vamos a ver. Os vamos a recordar algo, está Rodri metiéndome prisa, pero le va a dar igual, porque aquí el papá del niño soy yo, entonces vale. le va a dar igual. Pues nada, y yo estoy muy a gusto contigo, pues o sea que tú bueno. manda, José. Calle Ruidera número 5, Calle Ruidera número 5, y es muy importante dar la página web, porque a través de la página web
se puede recabar mucha más información. Sí, ¿no? Si te metes en la página web hay un formulario en el cual te salen los modelos, las marcas, el coche y le das a enviar y directamente me llega el correo de la empresa. Y mi secretaria, directamente según va llegando el correo, va contestando por correo al cliente. Hay que decir la página web. info@telellave.es. info@telellave.es. www.info@telellave.es. Vale, se me olvidaba. No, Da igual, se sobreentiende, se se sobreentiende. Telellave. Lo que pasa es que yo soy un tequismiquis. www.info@telellave.es. Ahí podéis contactar, informaros más despacito y podéis contactar perfectamente con mi amiga Laura, con mi amigo David o con ese excelente equipo de Telellave, a los cuales también les enviamos un abrazo fuerte de aquí. Y dejar bien claro que no solo son llaves para los coches, sino también matrículas. Matrículas acrílicas, matrículas de aluminio, llaves de casa, seguridad, serreta, bombines de coche, arranques, lo que sea, todo tipo. Centralitas, cuadros. Y empresas también que necesitan todos estos, empresas a nivel multinacional, que también trabajamos con varias empresas. Con varias empresas, Liplen, que es una de las más conocidas. Trabajamos con ellas, somos los únicos que les hacemos las llaves nosotros. Muy bien, pues como ha dicho mi amiga Laura, no más telellaves, con uno suficiente. Con una basta. Muchísimas gracias, Laura, igualmente, por acompañarnos aquí en Se Busca Loco por la Cordura. Pues buenas noches. Pues nada, que nos tenemos que marchar. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Yo disfruto mucho. Yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque disfruto mucho con el programa y con gente como Laura, como todos los que pasan por el programa. Chao, que nos vemos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Hasta luego.